Bienvenida a este análisis. Hoy vamos a meterle el bisturí a una de esas frases que, bueno, todos hemos dicho o escuchado mil veces. Todo es para bien. Uf, esa frase. Sí, ¿verdad? Se usa mucho para dar consuelo, para dar ánimos, cuando las cosas se tuercen. Pero seamos sinceros, a veces suena un poco a frase hecha. A consuelo barato, sí. Es que dependiendo del momento, puede ser un bálsamo o una bofetada. Totalmente. Y para explorar esto, nuestra fuente es una reflexión muy profunda sobre la Parashá Vaera. Que es la porción de la Torá que narra las primeras plagas en Mitzrayim, en Egipto. Exacto. Y la fuente arranca con una pregunta que es un puñetazo en la mesa. A ver, ¿Nos atreveríamos a mirar a los ojos a alguien que nació, vivió y murió como esclavo en Mizraim sin ver jamás la liberación y decirle, tranquilo, que todo fue para bien? es que ahí está el meollo de la cuestión. La fuente nos obliga a ponernos en su piel. El pueblo de Israel estuvo esclavizado 215 años. ¿215? Esos son unas 5 generaciones. Imagina la primera generación que pasó de ser, bueno, invitados de honor a ser mano de obra forzada. Ya. O peor, imagina a sus hijos o a sus nietos, que ya nacieron con el látigo en la espalda y murieron sin conocer otra cosa. Claro. Para ellos la frase «todo es para bien» no es que suene vacía, es que suena a burla, una burla cruel. Es que para ellos el bien nunca llegó. Y como bien señala el análisis, no es un caso aislado en su historia, ¿no? Para nada. La época de los jueces fue un caos, luego la división del reino, el exilio en Babilonia, es un ciclo constante de sufrimiento. Entonces la pregunta que flota en el aire es, si todo es para bien, ¿cuándo llega ese bien? ¿Y para quién llega? No hemos entendido nada. Hay algo mucho más profundo. Vale, entonces, si no se trata de esperar sin más, ¿cuál es el propósito? La fuente propone una analogía que a mí me pareció muy potente, porque le da una vuelta de tuerca a la idea de ser una víctima. Sí, es la analogía del maestro que enseña las tablas de multiplicar. Es una imagen muy sencilla, pero muy directa. ¿Cómo es? Pues hasta cuando le repite el maestro 7 por 8, 56 al niño. Hasta que se lo aprende. Pues ya está, hasta que se lo aprende. No hay más. O sea que el sufrimiento visto así no es un castigo ciego y ya está. Es una lección insistente. Exactamente. El sufrimiento provocado por el Eterno, según esta interpretación, tiene un objetivo pedagógico. Hacernos madurar. Hacernos tomar conciencia de algo que se nos escapa. Entiendo. Y la fuente, en esto, no se anda con rodeos. Dice que el sufrimiento recurrente del pueblo de Israel a lo largo de la historia es una consecuencia directa de haberse apartado de la Torá, Ah, claro. de caer en la idolatría, en la injusticia. La lección se repetirá. El maestro seguirá insistiendo, hasta que se aprenda la lección y se corrija el rumbo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Entiendo la lógica. Causa-efecto. Si un pueblo se desvía, sufre las consecuencias hasta que rectifica. Pero, y aquí es donde la cosa se complica, y creo que es la parte más fascinante del análisis. Ujú. Volvamos a esa primera generación de esclavos en Mitzrayim. La Torá no dice que hicieran nada malo para merecer eso. No hay un registro de una rebelión, de apostasía. Aparentemente eran inocentes. Es verdad. Entonces, si no habían hecho nada malo, ¿qué narices de lección tenían que aprender? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que da la fuente nos saca del tablero de juego al que estamos acostumbrados, sobre todo si venimos de una mentalidad donde todo es pecado, castigo. ¿Y qué dice? Introduce un concepto que lo cambia todo. Un edicto. Un decreto divino. Un edicto. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la causa de su sufrimiento era anterior a ellos. Unos 200 años antes de que esa generación naciera, en el pacto con Abraham, en Génesis. ¿Ah, sí? El Eterno ya se lo había anunciado. Le dijo, «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida». ¡Ostras! Se lo dice siglos antes de que ocurra. Exacto. Por lo tanto, el sufrimiento de esa primera generación de esclavos no era una consecuencia de sus actos. Era el cumplimiento de un guión que ya estaba escrito. La causa les antecedía. A ver si lo he entendido bien. Me estás diciendo que nacieron con un destino ya marcado por un decreto de hacía 200 años. Eso es. Es que es una idea potentísima y, sinceramente, un poco inquietante. Le quita el peso de la culpa, sí, pero ¿no les quita también la libertad? Plantea una pregunta fundamental sobre la libertad, desde luego. Y fíjate qué curioso, porque la propia fuente conecta esto con conceptos psicológicos muy modernos.
Sí, menciona las constelaciones familiares o la biocodificación, Exacto. que para quien no esté familiarizado son estas terapias que proponen que, sin darnos cuenta, repetimos patrones o lealtades de nuestros abuelos, bisabuelos. Exactamente. La fuente no usa el término maldiciones generacionales, que es una simplificación. Habla de algo más sutil, ¿De qué habla? de una continuidad álmatica que se transmite a través de la genética. Esa frase suena muy académica. Vamos a bajarla a tierra. Pues si lo bajamos a tierra, es la idea de que no solo heredas la nariz de tu abuelo, sino también su prontuario emocional, ¿sabes? Su tendencia a la melancolía, su lealtad ciega a algo. Ya, entiendo. Es como si el software del alma, los patrones de comportamiento, se pasaran de generación en generación a través del ADN. El ejemplo más claro que da la fuente es el de Adán. Claro. Su decisión en el jardín del Edén nos afecta a todos. Miles de años después, nacimos fuera del jardín por un acto que no cometimos nosotros. Heredamos una condición. Me hace pensar en esas frases que se repiten en las familias, ¿sabes? En esta casa todos somos de carácter fuerte. Y te preguntas cuánto de eso es verdad y cuánto es una profecía que arrastramos sin cuestionarla. Exacto. La fuente está diciendo, esa programación existe. Y en el caso de los esclavos en Mitzrayim, era una programación decretada, un destino colectivo. Vale, esto es bastante desalentador. Si estamos condicionados por acciones de gente que vivió hace siglos, ¿qué margen nos queda? ¿Somos marionetas de nuestro pasado genético? Tiene que haber una salida, ¿no? La hay. Propone una salida, pero es radical. Absoluta. Y la ilustra con uno de los ejemplos más duros y potentes de la Torá. ¿Cuál? La historia de Abraham e Ismael. Sí, una historia complicada. Complicadísima. Recordemos el contexto. Para el Eterno, el hijo de la promesa era Isaac. Pero Abraham ya tenía a Ismael, su primogénito, al que amaba profundamente. Claro, lo había criado durante años. Y la orden divina es tajante. Tienes que sacarlo. Pero la fuente subraya que no se trataba solo de sacarlo de su casa, de su tienda. Lo crucial era sacarlo de su corazón. Desligarse de ese lazo de sangre. Exacto. Eso suena brutal. Es pedirle a un padre que se arranque una parte de sí mismo. Y como aclara la fuente, no es un acto de odio. Para nada. Es un acto de una claridad de propósito sobrehumana. Es la prueba definitiva. ¿Dónde está tu lealtad a Abraham? ¿Con tu propia sangre? ¿Con tus afectos naturales? ¿O con el plan divino que te trasciende? Y al desligarse de ese lazo, Rompió una conexión que impedía el cumplimiento del plan divino. La lección que extrae el análisis es que para servir al Eterno de forma plena, se debe romper toda ligadura, todo pacto instintivo con la familia biológica, si éste se interpone. nadie puede servir a dos señores. Esa es la máxima, muy familiar para la audiencia que viene de un entorno cristiano. No puedes ser leal a tu programación genética, a las fidelidades de tu clan, y al mismo tiempo ser leal al Eterno. Si hay conflicto, una de las dos tiene que ceder. Un momento que estoy intentando atar cabos. Empezamos con el sufrimiento de los esclavos, vimos que la causa era un edicto, una especie de herencia. Luego hablamos de la necesidad de romper con esa herencia, como hizo Abraham. Parece que todo apunta a un conflicto entre lo que heredamos, nuestra programación, y lo que el Eterno nos pide. ¿La fuente nos da alguna herramienta para entender esa tensión? Sí. De hecho, lo resume todo en el clímax del análisis con una fórmula matemática. Una ecuación matemática para explicar teología. Me encanta. ¿Cuál es? La ecuación es x más 1 igual a 1. ¿X más 1 igual a 1? A ver, en álgebra de primaria eso es imposible. El 1 que está a la derecha del igual representa al Eterno. Él es 1, es la unidad, es absoluto, inmutable, la única realidad constante. De acuerdo, el 1 es el Eterno. ¿Y la X? La X somos nosotros, la variable humana, con toda nuestra mochila, nuestro ego, nuestras emociones, nuestras lealtades familiares, nuestra información genética, todo eso es la X. Vale. Y entonces, para que la ecuación sea correcta, para que el resultado de sumarnos al Eterno siga siendo la unicidad del Eterno, el único valor posible para X es 0. Has dado en el clavo. X debe ser igual a 0. Espera un momento, porque esa idea de anularse a sí mismo, de valer 0, puede sonar muy peligrosa. Podría interpretarse como una invitación a la sumisión tóxica, a la anulación de la personalidad. ¿Dónde está el límite?
Es una objeción fundamental, y la fuente la aborda. No se trata de una anulación psicológica, de perder la existencia o de convertirte en un felpudo. Se trata de anular el ego como centro de operaciones. Entiendo. Anular tus lealtades heredadas como el motor de tu vida. Es un acto de destronamiento. La fuente lo explica de forma muy gráfica. Si tú te valoras a ti mismo en el sentido de que dices, yo también cuento, mi opinión es la guía final, entonces tu X es igual a 1. Y 1 más 1 es 2. Y el resultado 2, en este contexto espiritual, es la definición misma de idolatría. Es poner algo, en este caso a ti mismo, al mismo nivel que el eterno. Es crear dualidad donde solo debe haber unidad. No se trata de que no existas, sino de que reconozcas cuál es la única fuente de poder y dirección real en tu vida. Exacto. Se trata de vaciarte de tu propia programación para ser llenado por otra. Y aquí la fuente conecta con otra promesa bíblica potentísima, del libro de Ezequiel. ¿Cuál? La promesa de un trasplante de corazón. El pasaje dice, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Quitar el corazón de piedra que nos dieron nuestros padres, esa herencia de la que hablábamos, y darnos uno nuevo. Es una imagen de transformación radical. Es una renuncia consciente a la información heredada para ser, por así decirlo, reprogramados con la voluntad del Eterno. Y es justo aquí donde la frase «todo es para bien» por fin adquiere su verdadero significado. Ajá. El análisis nos recuerda de dónde viene esa expresión, citando la carta a los romanos. ¿Qué dice exactamente? Dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Fíjate en el matiz. No dice a todo el mundo. Exacto. Hay una condición, un requisito previo, a los que aman a Dios. A los que aman al Eterno. Por encima de su propia vida, de su familia, de su ego, a los que han hecho que su X sea 0. Si se cumple esa condición, y solo si se cumple, cualquier circunstancia, por dolorosa que sea, en lugar de separarte de él, se convierte en una herramienta que te une más a él. Y solo entonces. Y solo entonces y únicamente entonces, todo es verdaderamente para bien. Vaya viaje. Hemos pasado de una frase de consuelo, que puede sonar casi trivial, a una ecuación matemática radical sobre la anulación del yo. Queda claro que, según esta fuente, el camino para que todo sea para bien no es una espera pasiva. Es una transformación activa y, por lo que parece, bastante dolorosa. Es una cirugía del alma. Es romper con esas lealtades heredadas que nos impiden avanzar y hacer del Eterno la única constante que dirige nuestra vida. Y la fuente concluye con una nota de responsabilidad que es cuanto menos imponente. Sí, concluye diciendo que esa responsabilidad recae sobre esta generación. Sobre nosotros. Somos la generación que tiene acceso a toda esta información que puede conectar los puntos. Vaya. Tenemos la tarea de ser la conciencia que finalmente termine con el ciclo de sufrimiento del pueblo. De demostrar con nuestra transformación que toda esa larga historia de dolor, al final, tenía un propósito. Somos los que podemos por fin mirar atrás y decir que todo aquello fue para bien, porque ese bien se ha hecho realidad en nuestra decisión de romper el ciclo. Y eso nos deja con una reflexión final casi obligada. Si la ecuación de la vida espiritual es x más 1 igual a 1, donde nuestra x debe ser 0, ¿qué partes de nuestra X, de nuestro ego, de nuestra historia familiar, de esas lealtades invisibles, son las que más nos cuesta llevar a 0? ¿Dónde está nuestra verdadera resistencia a que la ecuación se cumpla?